Ya estamos grabando y empezamos en 3, 2. Terapias celulares para el envejecimiento. Estamos con Israel Pichardo Casas, que trabajó 11 años en la Universidad de Harvard con el doctor David Sinclair, 8 años dentro de este instituto, uno de los más famosos, más conocidos a nivel global. Y vamos a hablar en este episodio sobre las terapias, los tratamientos celulares en el área de inmunoterapia, células madres y transfusión de sangre. Muy buenos días, Israel. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Julio? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo se puede entonces retrasar el envejecimiento? Pues mira, recordemos que el envejecimiento es que te vas degenerando tus sistemas en tu cuerpo y que hemos visto que hay terapias que pueden utilizar fármacos y ahora vamos a ver terapias celulares. Y la idea es que de las terapias celulares podemos reemplazar órganos que estén dañados o podemos reemplazar partes de esos órganos que van a evitar que nosotros manifestemos enfermedades de la vejez, ¿no? Y yo te quiero decir que estos son áreas de investigación y de desarrollo muy, muy importantes que son más recientes, ¿no? Que otras áreas que, por ejemplo, tienen que ver con fármacos, como habíamos visto, pero que tienen una capacidad, una promesa muy importante de resolver y retrasar los efectos del envejecimiento. Entonces, estas terapias celulares pueden reemplazar, mejorar, eficientar no solamente los órganos, sino los tejidos y los sistemas. O sea, los sistemas del cuerpo, el sistema respiratorio, el sistema somático, todos los sistemas que tenemos. Sí, potencialmente. Si tú supones, por ejemplo, como habíamos dicho el primer programa, que nosotros no envejecemos uniformemente, cada órgano, de hecho, de nuestro cuerpo y cada tejido envejece de una forma diferencial, ¿no? Mm, En personas, por ejemplo, pueden envejecer el hígado más rápido que su cerebro. mm. Entonces, o, por ejemplo, que tú tengas una enfermedad que sea, vamos a suponer en el hígado, te da una hepatitis tipo C, tu hígado se queda dañado permanentemente. Y eso te va a reducir años de vida en tu vejez. Entonces, ¿qué tal si pudiéramos reemplazar completamente tu hígado? ¿O qué tal si en una persona que le hacen diálisis le pudiéramos reemplazar los riñones que ya no funcionan? Estas son áreas de promesa, de investigación y desarrollo que vamos a empezar a ya realmente a ver sus frutos en los siguientes años. Muy bien. ¿Con qué empezamos? ¿Cuál es el área que nos ayudaría a entender mejor cómo es que estos reemplazos celulares que mejorarán todos nuestros órganos, nuestros organismos, tejidos, funcionan? Pues mira, la idea es que podemos dividir a las terapias celulares o definirlas como terapias en las que reintroducimos o introducimos células que son sanas en un organismo que está comprometido, ¿no? Comprometido significa dañado, Dañado en viejo. cierto nivel, o Ujú, sea, ya sea por vejez o por enfermedad, ¿no? ujú. Y podemos definirlas como ya sea utilizando células sanas o los productos de esas células que pudieran, por ejemplo, secretar o que pudieran liberar en un medio en particular. Entonces yo las estoy dividiendo en tres diferentes categorías. Un tipo de terapia celular es, por ejemplo, lo que hoy en día se llama inmunoterapia, que es realmente como está en la figura del lado izquierdo, es que estamos entrenando al sistema inmune como si fueran soldados programados Que van al gimnasio. que van al gimnasio y que aparte tienen una serie de gadgets, ¿no? De equipamiento que los va a hacer súper específicos y eficaces para destruir algún patógeno o una célula enferma o cancerosa, por ejemplo. Y lo que quiero decir, porque esto lo vamos a retomar más adelante en las terapias genéticas, y es que la inmunoterapia es, tomamos células de nuestro propio organismo o de alguien más y las transformamos fuera del cuerpo, y una vez que las transformamos y ahora están programadas para hacer lo que nosotros queremos que hagan, las inyectamos en una persona y esperamos a que lleven a cabo su función. O sea, Entonces, las entrenan, las mandan a genéticamente.
las mandan a una universidad, a una escuela en Estados Un Unidos, laboratorio. al laboratorio de Princeton y de Berkeley y O de una Oxford, compañía. Ujú. y ahí las entrenan y les dan todo lo que es necesario para regresar y ya tener más músculo, ya ser más fuerte, ya poder identificar al enemigo. Sí. Cuando llegue un virus, cuando llegue un patógeno, más rápido reducirlo o eliminarlo y excrementarlo del cuerpo, Excretarlo. excretarlo, Ujú. de una manera más eficiente. Sí, es una alegoría un poco, ¿no? El decir que las entrenamos, no es que las pongamos en un campo a marchar, Ujú. pero las entrenamos, digamos, genéticamente. Les hacemos, introducimos instrucciones en el DNA que son específicas para que produzcan un receptor y que ese receptor reconozca a una célula enferma, por ejemplo. Mm. Y entonces cuando las reintroducimos o introducimos en una persona, pueden revertir aspectos de una enfermedad o potencialmente prevenir aspectos del envejecimiento también, ¿no? Y estas son áreas, otra vez, que están en investigación muy activamente, ¿no? Es prevenir y revertir. Sí. Ok. De hecho, te puedo decir que, por ejemplo, una terapia celular que se está haciendo investigación ahora es para matar a las células zombie. Es decir, tú puedes entrenar a tu sistema inmune para que reconozca subpoblaciones de células senescentes que te pueden estar afectando diferentes tejidos. Entonces, una forma, de hecho ya se probó en animales y se ve que sí aumentan la longevidad por ejemplo, en ratones, ¿no? Y Con estas inmunoterapias se pueden reducir o curar el SIDA, el cáncer, la artritis, mira, la osteoporosis. te puedo hablar, por ejemplo, ya hay dos medicinas basadas en terapias de inmunoterapia aprobadas por la FDA en Estados Unidos, que ya se venden para básicamente curar cánceres que tienen que ver con la sangre, ¿no? Leucemias particularmente. Otros cánceres, por ejemplo, no sé, de riñón o de páncreas, etcétera, que son cánceres sólidos, tumores sólidos. Eso ha sido un reto para la inmunoterapia porque depende más bien de cómo las células lleguen a esos tumores, ¿no? Pero se ha avanzado mucho y pronto vamos a ver más intervenciones para otro tipo de cáncer. ¿Qué otras, si no hay más que decir de la inmunoterapia, vamos a hablar de las células madres, de las stem cells? Stem cells o células madre. Ujú. Las células madre se han utilizado como una forma de reemplazar células que están enfermas, células que de hecho tienen la capacidad de regenerar los tejidos de una forma normal. Piensa en la piel que todo el tiempo, más o menos recambiamos la piel cada mes, dependiendo de qué parte del cuerpo sea. Y para hacer eso necesitas que haya células en la base de esa piel que puedan dividirse y después formar los tipos de células como los queratinocitos o fibroblastos, ¿no? Dividirse significa multiplicarse. Multiplicarse y diferenciarse. Ujú. Entonces las células madres se llaman así porque en realidad dan origen a muchas células. Ya, de hecho, te puedo mostrar una imagen en la que podemos tener células madre, ya sea en un cultivo o, por ejemplo, cuando se fecunda el ovocito por un espermatozoide, inmediatamente hay células madre embrionarias que se generan en ese huevo fecundado. Y esto es bien interesante porque a medida que va creciendo, dependiendo en dónde se ubique geográficamente es cada una de las células, va a recibir una serie de factores y señales que la van a dirigir a ser, por ejemplo, neurona en el cerebro, o que la lleven a diferenciarse en enterocitos en el intestino, hepatocitos, células cardíacas o osteocitos, ¿no? Para formar hueso. Mm. Entonces, esto ya se conoce desde hace, yo te diría, un par de siglos en cuanto a que las propiedades de los blastocistos, ¿no? Que son los óvulos fecundados que se están dividiendo en muchas células. Pero resulta que tenemos células madre en muchas partes del cuerpo. Por ejemplo, el hígado tiene células madre que hacen que se regenere el hígado, ¿no? Tú tienes células madre en la médula ósea de tus huesos, que son lo que da origen a tus células inmunes. De hecho, tienes también células madre en la base de tu cerebro, en un área que se llama el hipocampo. Y que eso ayuda a largo plazo a reponer neuronas que han sido dañadas y que tienen que ver con memoria y aprendizaje. Pero las células madre son muy delicadas. Las células madre, de hecho, hasta el movimiento físico en el laboratorio pueden afectar
su viabilidad. Además, las células madre son muy sensibles porque cuando las introducen en el cuerpo, especialmente en un cuerpo donde hay mucha inflamación o hay mucha senescencia, las células madre ya no pueden diferenciarse, ya no pueden hacer su función de restaurar tejidos. Entonces, uno de los retos en el campo de células madre es hacer terapias que sean constante o continuamente exitosas, ¿no? Porque es muy variable. A la fecha yo te puedo decir que no hay muchos tratamientos basados en células madre que responden en todas las personas igual, ¿no? Y eso es por esas características. O sea, las células madres se sensan mucho el ambiente en el que están, ¿no? ¿Cuántos tipos de células, lo que llamas pluripotenciarias, podrás llamar de los diferentes tipos que hay, de las diferentes familias que hay? Mira, las células madre es un tipo de células que se conocen como totipotenciales. Eso Totipotenciales. quiere decir que pueden diferenciarse virtualmente en cualquier tipo de célula si están en el medio adecuado, si reciben las señales adecuadas, ¿no? Y esas señales están dadas por proteínas y otros factores, ¿no? Esto las diferencia de células que se llaman pluripotenciales. Y se llaman así porque solamente pueden diferenciarse en un cierto número limitado de células. Esto es, hay células pluripotenciales que solamente pueden diferenciarse en queratinocitos o que pueden solamente diferenciarse en neuronas o otros tipos de células que se llaman Hepatocitos, glías, cardíacos. etcétera, pero están muy limitadas. Y algo que es bien interesante es que tú puedes tomar células adultas, y estas son investigaciones más recientes de hace 20 años a la fecha. Células adultas, tú puedes identificar algunos factores de transcripción, que son proteínas que cambian la forma en la que lee los genes, esas células, y las puedes volver células madre. Entonces, eso lo que te favorece es que tú puedas tomar una célula de tu propio cuerpo, ponerla en un medio de cultivo apropiado para, por ejemplo, que produzcan cardiomiocitos. Y el día de mañana tú podrías utilizar esos cardiomiocitos para reparar, por ejemplo, infartos en tu corazón. Esos son estudios que se están llevando a cabo a nivel clínico ya, ¿no? ¿Cómo funciona este proceso de inyección de células madres? ¿De dónde salen las células madres para empezar? Pues mira, como mencionaba, ya ¿De se dónde te la utilizan sacan? normalmente a finales del siglo pasado, las células madres se obtenían principalmente de embriones fecundados, ya sea de humano o de ratón, pero esto generaba una controversia en cuanto a, pues es que estás utilizando un embrión, ¿no? Ujú. Entonces eran las células madre embrionarias. Eh, y a fechas más recientes, tú puedes obtener células madre de otros tejidos o células pluripotenciales de tejidos como la médula ósea. De hecho, tú sabes que cuando hay pacientes con cáncer, con ciertas leucemias, les inyectan algunos compuestos de la quimioterapia que obliteran básicamente todas las células de la médula ósea y tú puedes tomarlas, sea de un hermano o alguien relacionado, e inyectárselas y entonces reponer una médula ósea sana, ¿no? Y ahí existen muchas células madre. Entonces, son inyecciones que se les hacen a sus familiares o a personas ajenas, pero sobre todo a los familiares, dentro de la médula ósea, un Ujú. proceso que me han dicho que es muy doloroso, Correcto. que incluso les pagan 5,000, 10,000 dólares a las personas. Y luego, ¿y qué hacen con esas células entonces? Mira, cuando lo toman de médula ósea, lo que recuerdo que hacen es que las separan, porque tienes diferentes tipos de células, las separan y luego las ponen en un medio de cultivo que ¿Con centrifugación? primero las centrifugas para quitarle basura y otras células muy pesadas. Y la forma de seleccionarlas es que las pones en un medio de cultivo muy específico. Y entonces te puedes deshacer de células que ya están diferenciadas ¿Cómo o que un un medio de medio de cultivo? cultivo, a eso se refiere, un medio en Ujú, el que solamente tienen los nutrientes que solamente ellas necesitan ujú, y entonces ahí se pueden, enriqueces esas poblaciones a ujú. medida que se dividen. Entonces así puedes, por ejemplo, obtener entre, no sé, 10, 30, 50, 100 millones de células cuando las sacan de ese tipo de método.
Pero hoy en día ya se pueden, así como te había mencionado, reprogramar células adultas, tomarlas de la piel, Ujú. por ejemplo, de la oreja o de la mano, o sea, diferentes partes de la piel. Y tú puedes seleccionar una porción de esas células y las puedes reprogramar para que se vuelvan células madre. Y una vez que las tienes como células madre, las puedes diferenciar al tejido que tú quieras virtualmente, ¿no? Entonces, o sea, te pueden tomar células de la boca, de alrededor del ojo, de los dedos, En general de, se toman de la oreja, por sobre ejemplo. todo desde Ujú, de la oreja, ujú. que son pluripotenciales, que no son totipotenciales. De hecho, tú las transformas genéticamente fuera del cuerpo y las puedes hacer células madre a pesar de que ya eran adultas y estaban diferenciadas. Eso es más importante porque primero la podríamos tomar, si tú estuvieras con una enfermedad, la podríamos tomar de tu propio cuerpo y evitamos el rechazo que pasaría si fuera de otra persona. Y una vez que las cambiamos fuera del cuerpo, las dejamos un par de generaciones en un medio de cultivo en el laboratorio y le ponemos a un cóctel especial de factores para que se vuelvan las células que tú necesitas. Las colectamos en un tubo, las cargamos en una jeringa y las podemos inyectar directamente en los sitios en los que necesitas. Estas inyecciones no solamente pueden ser para todo el cuerpo, pero pueden ser específicos, por ejemplo, para los cartílagos de corredores y de maratonistas. Sí, una de las áreas de oportunidad para utilizar células madre ha sido para tratar de rejuvenecer o de reponer la función de los células del cartílago. Como tú bien dices, ¿no? Una de las razones por las cuales la gente deja de hacer ejercicio en general es que se inflaman las articulaciones y ya no puedes moverte. Y de hecho eso también favorece que tengas una vida sedentaria. Eh, y con esto se han formulado alternativas de inyectar células madre directamente en donde tienes esos cartílagos dañados con la idea de tratar de reponer su función. Pero como mencionaba al principio, los resultados de esas terapias han sido muy variables, ¿no? Entonces, ¿cuántas articulaciones tenemos? Uf. ¿Y en dónde es que las personas, por lo general, buscan estas terapias de célula madre para inyectarse? O sea, sí, se los inyectan en las rodillas, muchos de nosotros entenderemos por qué, pero también se los inyectan en dónde más y cuál es la valía o la plusvalía. Pues mira, yo creo que virtualmente podría ser en cualquier articulación en donde tengas más limitación de movimiento. O sea, puede ser en los tobillos o podría ser en los codos, en las muñecas. La verdad es que desconozco cuál sea digamos, proporcionalmente quién pide más de esas terapias una sobre otra, pero definitivamente en las rodillas. O sea, en las rodillas son de las articulaciones que más se desgastan con el tiempo, ¿no? ¿Hay algún órgano que más se desgaste a través del tiempo? Sí, ¿El páncreas? pero ¿El hígado? depende de tu estado, de tu estilo de vida también. O sea, el páncreas se puede degenerar rápido cuando tienes diabetes. O sea, de hecho, se mueren las células beta que producen insulina. Si tú tuvieras, por ejemplo, am, ¿cómo se dice? Una propensión a tener Alzheimer, por ejemplo, o Parkinson, que son enfermedades neurodegenerativas, varias de tus áreas del cerebro a perder su función rápidamente. De hecho, una de las promesas de las células madre es reparar esas neuronas que han sido dañadas. ¿Del hipocampo? Por ejemplo, del hipocampo o, por ejemplo, en el caso de los pacientes con Parkinson, de una región del cerebro que se llama substancia nigra, que es una región del cerebro donde se secreta mucha dopamina y eso regula los movimientos de las personas. Y cuando no tienen esas neuronas, por eso los tremores que presentan, ¿no? Sustancia o región negra, Es como en negro latín. pero con I. De hecho, si tú tomaras un corte del cerebro, se llama así porque realmente se ve más oscura y es porque hay una enzima que oxida esa dopamina, ¿no? Y se vuelve pigmentada. Y en este sentido, lo has comentado, pero ¿cuál es la importancia de reparar nuestros órganos?
¿Se reparan los órganos o se reparan las células o se reparan los tejidos o se reparan los sistemas? ¿Qué es lo que se repara? La idea es que si tú repones las células que hayan sido dañadas, potencialmente estás reparando ese órgano. Mm. Y la idea es que potencialmente tú podrías tomar células de diferente estirpe, o sea, de diferente tejido. Y si está fallando ese tejido, por ejemplo, piensa en un páncreas de alguien diabético tipo 1, tú podrías virtualmente inyectarle células madre y hacer que se diferencien en células beta y ya pueda producir su propia insulina, ¿no? O sea, es una súper promesa que todavía falta eh, entregar a la comunidad que tiene diabetes tipo 1, pero se sigue avanzando, ¿no? ¿Y cuánto cuesta? Yo te puedo decir que es variable, pero son terapias muy caras. Pero, o En sea, Estados millones. Unidos, en Estados Unidos yo te puedo decir que hay terapias desde, no sé, $3,000 hasta más de $100,000, ¿no? Dependiendo de cuál sea el tipo de tejido y de célula que se quiere reparar. Y eso es muy caro porque son muchos pasos, como ves. Y además tener los controles de calidad de que no tenga contaminantes y de que puedas reintroducir al cuerpo lo hace todavía más prohibitivo de cierta forma, ¿no? Ah, Pero a medida que avance la tecnología, estos costos se van a disminuir. A ver si nos puedes platicar de las etapas, pero también de los costos, ¿Cuáles son los más baratos? ¿Cuáles son los más caros? ¿Y hay algún tipo de reemplazo general para todo el cuerpo? O sea, te meten células 100 millones. ¿Cuántas células te meten? ¿100 millones, 200, 300, 50 millones? ¿Y hay alguna que sea genérica, por así decirlo? O sea, la gran mayoría, 7 de cada 10 adultos de más de 65 años, muy probablemente por el proceso de envejecimiento, van a tener estas características comunes y se vende un paquete general. ¿Existen estos paquetes generales o no? Ni siquiera deberían existir. No es que no deban de existir, o sea, de hecho deberían de existir, pero no existe aún una fórmula, una célula, un tipo de célula madre que tú puedas usar para todo tipo de daños. O sea, eso todavía no existe. Y te lo digo por el asunto de que depende del contexto. O sea, la eficacia de esos tratamientos es muy variable. No es lo mismo que tú introduzcas un grupo de células madre, 100 millones, por ejemplo, a un tejido donde solamente puede ocupar, por ejemplo, en el cerebro, en la sustancia negra. A lo mejor puede ocupar solamente 10 millones de células. Eh, O sea, se le inyecta 100 millones y la viabilidad, o sea, las que realmente llegan ahí, nomás Podría ser el son, 10%, podrá ser ¿no? el 10%. Pero además no es lo mismo que lo inyectes en un paciente que ya está muy avanzado en su Parkinson a un paciente que esté en apenas que comience su enfermedad, ¿no? Porque el nicho en el que van a estar puede estar comprometido en diferentes niveles. Esto es, puede estar muy inflamado, puede generar señales que no permitan que sobrevivan esas células madre. Y lo mismo aplica para otros tejidos, por ejemplo en las articulaciones, ¿no? Entonces yo te puedo decir que no hay una regla de oro para decir este tipo de células siempre van a funcionar al 90% en cualquier paciente. Eso todavía no existe porque depende de las características de cada uno. ¿Y cuántas se ponen por lo general? También eso es variable. Pero es más como de 50 a 300 Es millones, más o en menos. el rango de millones de células. O sea, puede ser de 50, 100, 500 millones, si puedes, ¿no? Ujú. En general, en mi experiencia, por lo que yo he leído y he visto más de cerca, y cuando tienes 100 millones es que ya es un número muy alto, ¿no? Mm, Eh, a veces pueden, inclusive la gente, nada más rescatar 1 a 10 millones de células, dependiendo del tratamiento, ¿no? ok. ¿Y estas, en dónde, en América Latina hay clínicas, hay hospitales? Primero, ¿se hacen en hospitales? O sea, como un hospital en Buenos Aires, en Brasilia, o tienen que ser clínicas per se. Mira, ¿Y por qué son tan famosas, sobre todo en ciertos paraísos, iba a decir paraísos fiscales, pero o sea, ciertas playas en Puerto Vallarta, en Cancún, que están repletas de este tipo de instituciones que venden estas células? Mira, con el tiempo, normalmente como funciona es que la investigación empieza en una universidad o en un hospital, se hacen estudios clínicos ya con pacientes, se hace un protocolo que se aprueba por un comité,
y se verifica que sí sean seguras y que sean eficaces. Sin embargo, como ya la tecnología ha cambiado mucho, virtualmente se puede, casi cualquier clínica que pueda aislar células, por ejemplo, de cordón umbilical o células de la médula ósea o inclusive células de la piel, puede potencialmente ofrecer estos servicios aislando las células madre. Bueno, sigue siendo caro, ¿no? De hecho, especialmente cuando es una institución privada. Lo que carecen las clínicas, o sea, estos primero en los hospitales son estudios más serios, ¿no? Lo que ya se aplica en clínicas y especialmente en clínicas privadas, yo te puedo decir que es muy variable. Es muy variable y no necesariamente tienen un control de calidad, dependiendo de los lugares en donde se estén usando. Y ocurre que hay tratamientos eh, que aún no han sido aprobados por la FDA en Estados Unidos, que es la agencia o la administración de regular las medicinas y los alimentos, eh, para diferentes indicaciones, para diferentes aplicaciones en salud. Y por lo cual a veces las clínicas ocupan que van a otros países en donde las regulaciones son un poco más laxas, de tal forma que se genera algo que se llama como turismo médico. Ujú. Y entonces la gente que puede pagar esos tratamientos puede acudir a esas clínicas y les pueden dar tratamientos que pueden o no ayudarles, ¿no? Pero no hay un control regimentado del control de calidad, de la efectividad, del seguimiento. Yo te puedo decir que es muy variable, ¿no? Y De- por lo tanto eso puede presentar riesgos. Puede presentar riesgos para la salud por ejemplo, puede inducir, me imagino, esto no lo puedo corroborar, pero, por ejemplo, situaciones de autoinmunidad o, o de que finalmente las células no peguen, ¿no? Y no funcionen y no te arregle tus síntomas. Ujú. Queremos recordarle a la audiencia que nosotros hemos tenido entrevistas con el doctor Alejandro Madrigal. Él es el Chief o fue el Chief Scientific Officer por casi 25 años dentro de uno de los organismos, de las instituciones más grandes del Reino Unido y del mundo, llamado la Anthony Nolan Foundation. Y él fungió como el Chief Scientific Medical Officer, o sea, el encargado de todos los científicos, y es uno de los pocos mexicanos, probablemente el único mexicano en Reino Unido, que haya tenido el título otorgado por la reina, actualmente el rey del Reino Unido, como oficial de el Reino Unido. Entonces, vean este episodio. Tienen todas las especificidades de cómo él ha trabajado a nivel global con un equipo de científicos del área de células madres. ¿Qué más necesitamos entender? En México, entonces, se puede. ¿Desde cuándo se popularizó este concepto? ¿Estamos hablando más de un par de meses, años, o ya son una década, probablemente 2 décadas? Mira, yo te diría que se vienen haciendo investigaciones en tratar de usar células madre para terapias desde los años 80. Aunque históricamente las terapias celulares, inclusive reemplazar pedazos de órgano directamente, por ejemplo, de un animal a otro, eso viene ocurriendo desde hace siglos. O sea, una rana con un axolotl. Por ejemplo, ¿no? O sea, tratar de buscar inclusive pedazos de embriones, ponerlos en sitios en donde algún animal haya sido dañado para saber si puede reparar esos tejidos. Y en muchos casos los resultados son muy variables también porque pues, depende de la compatibilidad, depende de las señales químicas y genéticas que estén ocurriendo donde se implanta, más aparte de la respuesta inmune, ¿no? Y entonces eso es muy importante tomarlo en cuenta, ¿no? Pero yo te diría que en cuanto a reparación de tejidos e intentar hacer terapias para una variedad de enfermedades, eso en los últimos 30 años es como ha venido creciendo, ¿no? Pero debo decir que para intervenciones que detengan o reviertan el envejecimiento con terapias celulares, todavía no tenemos una terapia probada, ¿no? Esto sigue en investigación. ¿Por qué es que hay, ay, perdón, por qué es que hay ciertos animales que cuando se les corta alguna extremidad se les puede rejuvenecer y recrecer? O sea, le cortan el brazo hasta aquí y crece. El axolotl es uno de los famosos. ¿Y esto tiene que ver con células madres?
Es correcto. Sí tiene que ver, sí se le puede categorizar Sí. como célula madre. Sí, estos son organismos bien interesantes. Hay organismos, por ejemplo, la planaria, que es un pequeño gusanito, eh, un gusano plano que vive en algunas regiones de acuíferas, que si tú le cortas, por ejemplo, tiene una región de una cabeza y una cola, y le cortas un pedazo, lo regenera completamente. Parcialmente ocurre en vertebradas como el ajolote, el axolotl, que dicho sea de paso, es un animal endémico de México y lo podemos encontrar todavía en el lago de Xochimilco, en donde de hecho está en peligro de extinción, entonces hay que cuidarlo mucho. Y algo entre las características que tienen estos animalitos es que si tú como investigador vamos, tienen un daño en su extremidad que la pueden perder en alguna de ellas, pueden regenerarla de tal forma que recuperan la función y la estructura casi idéntica como cuando antes de que la perdiera, ¿no? Y en parte es que las células que están en la punta de los sitios donde se dañaron, hay células madre que están muy activas y que pueden dar origen o diferenciarse a las células que necesita de hueso, de piel, de cartílago, etcétera, ¿no? Mm. Y esas son muy interesantes porque nos dan pistas para saber qué factores podríamos aislar de ellos que nos pudieran ayudar a nosotros a regenerarnos. Una diferencia importante entre esos animalitos y nosotros es que en mamíferos sobre todo, cuando hay un daño, por ejemplo que pierdas una extremidad por amputación, las señales químicas que están en la periferia del daño son señales que se llaman inhibitorias. Hay moléculas que inhiben el crecimiento y la proliferación de células madre y de células precursoras. Y eso es porque está ya los tejidos muy especializados, ¿no? Ya no es tan fácil volver a regresar a una forma de embrión, ¿no? Y lo que estamos encontrando en modelos animales como el ajolote es que hay factores que están flotando alrededor de las células que pueden ayudar a revertir a las señales inhibitorias, ¿no? ¿Cuáles son las células más complejas? O sea, si empezamos dentro del embrión, que es el génesis, en donde están menos diferenciadas, probablemente sean las neuronas lo más difícil de reemplazar. Y también las neuronas son las últimas células que mueren dentro del organismo. Es correcto, hay células que es difícil evaluar cuán complejas son, porque pues, todas las células son complejas. Sin embargo, las neuronas tienen una característica de que ya no se dividen. Además, las neuronas con las que tú te quedas después de que se terminó de desarrollar tu cerebro, incluso en la infancia, ya esas células son finitas, es decir, hay un número limitado. Y tu estilo de vida va a afectar mucho en cómo sobrevivan. Eh, y esto te lo digo, no es tan fácil evaluarlo porque depende de la cantidad de genes que estén siendo expresados, depende de la región en la que estén especializadas. Entonces, una neurona del cerebelo no es igual a una neurona de la corteza motora, ¿no? De hecho, te diría que la estructura y arquitectura de la neurona del cerebelo es mucho más compleja, ¿no? Pero ciertamente de hecho expresan más genes que un eritrocito, ¿no? Que transporta el oxígeno en la sangre. Entonces sí hay como cierta correlación en cuanto al número de genes que expresan con, digamos, la especialización que tengan, ¿no? Entonces mientras más comprometidas en su diferenciación es más difícil restaurarlas. ¿Existen tratamientos de células madres para hacerte más inteligente, para aumentar la cantidad de neuronas o eficientarlos? No. Se llama el ejercicio. Bueno, o sea, sí existe, pero no como algo que te inyectes ahora, ¿no? Porque aún no conocemos cuáles son las bases de la neurológicas de la inteligencia, ¿no? Eso es multirregional. Platícanos de eso. ¿Cómo que es multirregional? O sea, ¿el cerebro está dividido en qué o cómo? Mira, el cerebro, todos los organismos que a medida que van evolucionando van adquiriendo funciones más complejas. En el cerebro humano nosotros tenemos áreas o regiones del cerebro que están especializadas, por ejemplo, para procesar señales visuales o señales que vengan de tu cuerpo, de tu piel, de tus ojos, de tu boca.
áreas que integran señales, por ejemplo, en la corteza del cerebro, en la corteza temporal, áreas que de hecho inhiben muchas de las funciones que les llaman del cerebro reptiliano, es decir, de muchos de los eh, funciones básicas como respirar o la reproducción sexual o la ira, etcétera. Y las neuronas de la corteza prefrontal que están detrás de nuestra frente son neuronas que están hiperespecializadas en regular muchas funciones cognitivas también, ¿no? Entonces yo te puedo decir que no hay una terapia que podamos inyectar que alguien se haga más inteligente, ¿no? Eh, pero sí, como mencionabas, haciendo ejercicio, puedes favorecer que haya señales en tu sangre que a su vez promuevan la formación de nuevas neuronas, además de nuevas conexiones entre las neuronas que ya están. Y eso lo voy a mencionar un poquito más adelante. Este ejercicio es lo que se llama la medicina 3.0 de Peter Attia, en los que te establece que hacer una combinación de ejercicio cardiovascular con músculo esqueletal, o sea, hacer pesas y bicicleta, es lo que ayuda de forma más avanzada para reducir los riesgos, los factores de riesgos, tanto corporales como psicosociales, o sea, neuronales también. Sí, se ha visto que en atletas, por ejemplo, de alto rendimiento, tienen una mejor capacidad de renovar neuronas en ciertas regiones del cerebro, ¿no? La formación de nuevas neuronas es variable y solamente ocurre en dos regiones particularmente. Pero cuando haces ejercicio, produce señales que circulan en tu sangre y en el líquido que baña el cerebro que promueven esa sobrevivencia y la formación otra vez o reforzamiento de conexiones que están ya establecidas, ¿no? Dentro del área que llamas de transfusión de plasma, la transfusión de plasma sí es el siguiente, ¿verdad? El uso de la sangre joven. Es de igual, por ejemplo, es de igual importancia la cantidad y calidad de sangre que entra y que está fluyendo por todo tu cuerpo, o es que el cuerpo trata de focalizarla, por ejemplo, en el cerebro. Cuando alguien tiene un problema, cuando se hacen los famosos Wim Hof Ice Cold Baths, en ocasiones se reduce la cantidad de sangre en el cuerpo y la poca que se tiene o la poca disponible llega un poco más a tu cerebro. ¿Cómo o por qué? Mira, todos como adultos tenemos en promedio 5 litros de sangre. Independientemente del tamaño. Del tamaño. Sí, en general, yo te O sea, diría que es como un valor más o menos constante. o sea, alguien que mida 2 metros 10 y alguien que mide 1,60 más o menos tiene lo mismo. Sí, fíjate que eso es algo muy interesante, lo necesito checar, pero en general tengo entendido que son volúmenes constantes. Y la idea es que la sangre, o sea, si tú no tuvieras vasos capilares o el corazón, pues toda se mantendría en tus pies, ¿no? Entonces necesitas que continuamente esté circulando y los vasos capilares, imagínate que son como tubos que aparte tienen la capacidad de contraerse, ¿no? Las arterias en particular, que son los capilares donde transportas la sangre oxigenada, ¿no? Donde aparte son muy, muy finitos que llegan a todas las células de tu cuerpo para proveerles de oxígeno. La idea es que la sangre tiene muchas cosas, es uno de los líquidos más complejos que están en nuestros cuerpos. Porque no solamente tienen células que te dan oxígeno, por ejemplo, que transportan el oxígeno como los eritrocitos, también tienen las células del sistema inmune, que son varias, tienen transportan un montón de proteínas y de compuestos de desecho y nutrientes. Por ejemplo, la glucosa se transporta a través de la sangre. Y todas las cosas que excretamos, como por ejemplo la urea o el ácido úrico que se va a los riñones, se transporta por la sangre, ¿no? Y resulta que en la sangre también hay muchos factores de crecimiento. Esto es proteínas que le dicen a ciertas células, crece y divídete. O crece y diferénciate.
Y hay otros factores que dicen, ¿sabes qué? Disminuye tu tasa de división y arréstate. Y Mm. hay otras moléculas como citocinas que habíamos mencionado que tienen que ver con inflamación, que le dicen al cuerpo, estamos en un estado de emergencia, puede ser por una infección o un daño a un tejido, y entonces vamos a llamar a todas las células inmunes que reparen, ¿no? Entonces, resulta que con el tiempo, la sangre de las personas se va llenando más de factores que son tóxicos. Mm. Entonces es natural, se va acumulando con el tiempo. Y si tú tomas esa sangre y se la transfieres o la transfundes a una persona joven, la persona joven va a acelerar su envejecimiento. En parte se conoce que la razón es porque hay muchos factores proinflamatorios en la sangre vieja. Y resulta que esto es interesante desde el punto de vista del mito de Drácula, ¿no? Ujú. Es el mito donde está este organismo, esta persona, que sus características son que es inmortal, eh, pero necesita estar bebiendo sangre de jóvenes doncellas, ¿no? Así como la imagen que tenemos de Nosferatu, de esa película de 1922, eh, de la novela de Bram Stoker, por ejemplo, ¿no? Que describe, que también viene de las mitologías, pues ya muy milenarias, ¿no? Donde se creía que beber sangre joven te rejuvenecía también, ¿no? Y resulta que a lo largo de las décadas, especialmente finales o mediados del siglo pasado, se encontró que la sangre joven, si tú haces que la compartan, por ejemplo, dos ratoncitos o dos ratas, Ujú. una que es vieja y otra que es joven, resulta que si tomas muestras de los tejidos, perdón, el ratoncito viejo rejuvenece, queriendo decir que hay algo que está circulando que ayuda a restaurar las funciones del cuerpo. ¿Es de ambos sentidos? O sea, cuando se hace la transfusión del joven al viejo, el viejo se vuelve más joven y también al revés. O sea, cuando se le da sangre con toxinas ya dañada de un señor de un ratón de 80 años a un ratón de 20 años, este lo contamina. Entonces, la contaminación es bidireccional, no Es sé si se puede cruzada. decir, es Sí, cruzada. sí, sí. Hay factores que están involucrados, es decir, proteínas que sabemos que tienen que ver, por ejemplo, una que se llama FGF21, eh, eh, GDF21, perdón, hay otra que se llama GDF15, eh, y hay otros factores solubles que en las células viejas incrementa la cantidad porque vienen de células jóvenes y entonces empiezan a estimular las células madre de ciertos tejidos y a la reparación, aumentan la reparación, por ejemplo, en el intestino o en el corazón o en el cerebro. Y esto son investigaciones que han retomado o han avanzado mucho, yo te diría desde hace unos 15 años. Entonces ya Y llevan, conocemos ciertos factores que son pro rejuvenecimiento, que están en la sangre, ¿no? llevan 15 años, pero digo, estos los que mencionas, pero los primeros estudios de transfusión de ratones llevan desde el siglo XX, desde el siglo XIX. O sea, ya Yo te llevan diría que ciento desde cincuenta antes, o años. ya llevan como al menos unos 200 años de estar probando experimentalmente, inclusive en humanos, ¿no? De hecho, así es como también accidentalmente se descubrieron los factores RH y los tipos de sangre, ¿no? Que no toda la sangre es compatible con cualquier persona. Pero la idea es que, digamos, el conocimiento de qué factores son pro longevidad o acortan la salud de los organismos, apenas se está conociendo, apenas sabemos cuáles son la contribución de cada factor, ¿no? Y tiene entonces, ¿qué tan caro es hacer esto? Mira, desde hace, yo te diría, unos 8 o 10 años empezó a surgir la idea y compañías que ofrecen servicios de transfundirte plasma, esto es decir, como la parte líquida de la sangre que no tiene células,
transfundirla en personas adultas mayores, cuando la fuente sea de una persona joven, saludable, que hace ejercicio, que tiene buena dieta. En teoría, esa sangre es la más limpia y benéfica, ¿no? Y estos tratamientos, mira, la verdad no sé con precisión cuánto cuestan, pero lo último que recuerdo es que al menos te cuestan entre 5 a 15 mil dólares, ¿no? Mm. Y si no es que más. Eh, y algo que también ha sido interesante y ha causado controversia es que aun cuando no inyectes plasma, inyectes nada más solución salina, el hecho de que diluyas la sangre un poco de la sangre vieja, también tiene un efecto positivo porque disminuyes las señales que son negativas, ¿no? Pero desde luego la sangre joven tiene cosas benéficas, ¿no? Regenerativas. ¿Hay beneficios de donar sangre, per se? O sea, el hecho de que te saquen medio litro de sangre significa que tu cuerpo va a tener que entrar en algún proceso de autofagia, de reciclaje, que sería positivo o es mínimo. O digo, el beneficio es muy Yo reducido. desconozco el efecto neto de que te saquen medio litro de sangre en tu rejuvenecimiento. Yo te diría que es nulo, muy probablemente. Aunque sí estás estimulando, por ejemplo, la secreción de una hormona que se llama eritropoyetina, que ayuda a producir más glóbulos rojos, ¿no? Entonces estimulas tú mismo, por esa falta de volumen y de masa en la sangre, la producción de nuevos glóbulos rojos y de otras células. Entonces yo te diría que eso es, o sea, no es importante para rejuvenecer. En cambio, si te pudieran poner 1 o 2 unidades, o sea, 1 a 2 litros inclusive de plasma, eso tiene efectos más duraderos, Mm. especialmente otra vez si viene de una persona más joven, ¿no? Pero hay un riesgo, ¿no? O sea, hay un riesgo inherente de que puede haber errores, puede haber personas que tengan alguna enfermedad como hepatitis o como infecciones por VIH o eh, un número importante de posibles enfermedades que se pueden transmitir a través de este tipo de infusiones, ¿no? Entonces, este tipo de tratamientos yo diría que no los aconsejo en su totalidad, pero hay factores que podemos aislar que sí son benéficos, ¿no? Yo te puedo hablar, por ejemplo, de los exosomas. Ujú. Los exosomas son, y traigo a colación esta imagen que tenemos en la pantalla, que es, del lado izquierdo muestra el experimento que habíamos hablado, de ratoncitos que están conectados y comparten la circulación y que pueden restaurar con los factores solubles diferentes órganos, ¿no? Pero en la sangre existen algo, no nada más células circulando, ¿no? Sino existen también algo que se llaman exosomas o microvesículas. Y resulta que todas las células tienen la capacidad de secretar pequeñas burbujas, si lo piensas así, nanoscópicas, que están cargadas de proteínas, que están cargadas de ácidos nucleicos, es decir, material genético, y que potencialmente pueden utilizarse como una forma, y se ha demostrado que son útiles para rejuvenecer tejidos. Y por ponerte un ejemplo, hay células madre, por ejemplo, que tú puedes aislar del cordón umbilical. Y si tú aíslas esos exosomas por centrifugación a muy altas velocidades, puedes concentrar estas vesículas que miden como entre 30 a 100 nanómetros de diámetro. Y se ha visto que si tú las inyectas en ratoncitos, puedes aumentar su memoria, mejorar su memoria y su aprendizaje. Puedes aumentar que se dividan sus neuronas en el hipocampo, por ejemplo, y puedes estimular células madre de diferentes tejidos como el intestino, la piel o el hueso. Entonces hay en esas vesículas, lo importante es qué traen adentro. Entonces es muy interesante que si tú las sacas de células madre, tienden a tener factores de crecimiento que son estimulantes y que potencialmente pueden ayudarte a regenerar tejidos. Estos exosomas, si los entendimos correctamente, te ayudan a rejuvenecer los tejidos principalmente. Ah,
todas las células que reciban y sean compatibles con esos exosomas podrán potencialmente otra vez tener la capacidad de regeneración. Y podría verse reflejado en un fenotipo más joven, ¿no? ¿Y cuál es el proceso? ¿Cuál es el tratamiento? O sea, en términos generales la gente entiende una inyección de células madres, a alguien le van a sacar las células madres, centrifugación y transferencia a otro cuerpo, llega con una inyección, una enfermera y te las inyecta de alguna manera. Transfusión de sangre es más o menos entendible también. ¿Cuál es el proceso el tratamiento de inyección de exosomas? ¿Son pastillas? ¿Qué son? Mira, los exosomas pueden venir de diferentes fuentes. Una fuente que yo estoy más familiarizado es tomar segmentos del cordón umbilical que le cortan al bebé y a las madres que acaban de parir. Y resulta que en la pared del cordón umbilical hay muchas células madre. Entonces lo único que hacen quienes están preparando las muestras es cortan en pedacitos ese cordón umbilical y lo ponen en una caja con un medio especial y se enriquecen las células madre que habitan allí. Y una vez que tienes una población homogénea de esas células, tú puedes colectar a través de los días todo lo que están secretando en el medio de cultivo, en el caldo en el que están comiendo, ¿no? Y una vez que obtienes ese medio de cultivo, lo filtras, le quitas cualquier rastro de células grandes que estén, lo centrifugas y lo concentras. Y una vez que lo tienes concentrado, ya lo puedes poner en un medio en particular, una sustancia, una solución salina, por ejemplo, y esas ya puedes cuantificar, de hecho, cuántas vesículas tiene y las puedes inyectar directamente en una vena de un paciente, como si fuera, no sé, suero, ¿no? Y lo que tienes que hacer es esperar, después de cierto tiempo, medir, por ejemplo, si mejora la salud de sus articulaciones o de su ritmo cardíaco, dependiendo de qué quieras tratar, ¿no? Entonces, dependiendo de la fuente de las células, son el tipo de tratamientos que se ofrecen, ¿no? ¿Tienen un efecto sinergístico la utilización de estas tres terapias? O sea, las células madres, la transfusión de plasma y los exosomas. O sea, digamos, si cada uno per se uno te aumenta 15 años, el otro 30 años, el último 60 años, cuando los conjuntas te ayuda. Y pudieras hablar de quién es Brian Johnson. Sí, mira, contestando a tu primera pregunta, es potencialmente sí. Aún no conozco cuáles tratamientos combinados den resultados más consistentes. En parte es porque aún no conocemos bien qué factores en los exosomas son importantes, digamos, para una artritis reumatoide o una lesión en un cartílago o un infarto al miocardio. Y por otro lado, tampoco conocemos, como te mencionaba hace rato, cuando las inyectas las células madre, si estas células van a estar en un nicho adecuado, ¿no? Entonces, de las 100 millones que inyectes, a lo mejor no hay ni 1 millón que se queden, y a lo mejor solamente, no sé, una población muy reducida de 50,000 logra diferenciarse en un cardiomiocito, ¿no? Entonces, en una persona vieja va a ser más difícil que eso sea exitoso. Entonces, lo que se está investigando ahora es, bueno, qué propiedades podemos usar de cada terapia para tratar de hacerlo sinérgico, ¿no? Y la respuesta es, aún no conozco yo que haya ya terapias combinadas, ¿no? Lo que sugiere cuando dices es menos eficaz por la cantidad de daño acumulado que parece que ya el carro ya se tiene que cambiar, ya se tiene que morir. Lo que podríamos entender es que estas terapias van a ser más eficientes en los carros que todavía funcionan bien. O sea, en gente joven, en sus 35, 40, 45, que en alguien que ya tiene 85 y 90, que no necesariamente les va a servir mucho. Es correcto. Ese es el estado de las cosas ahora. Pero recuerda, ahora podemos reprogramar células.
Entonces, hoy en día, una posible terapia combinada podría ser que tú regeneres la salud de los tejidos que ya están viejos, por ejemplo, en una articulación, imagina. Reprogramas localmente con factores químicos y entonces haces un ambiente permisivo para que ahora sí las células madre ya puedan empezar a crecer y en lugar de que sobrevivan 50,000, ahora sobreviva 1,000,000. Mm. Entonces el efecto neto en el órgano va a ser mucho más claro y yo predigo que eso va a ser también permitir terapias más exitosas, ¿no? Ahora, nada más para contestar la pregunta de quién es Brian Johnson. Eh, Él es un inversionista que es de estos pioneros en cuidarse su salud de una forma intensiva, porque él tiene la fe de que él puede utilizar las tecnologías que ya tenemos hoy para aumentar su longevidad al máximo. Entonces, tú sabes más detalles en cuanto a su trayectoria como inversionista, pero lo que te puedo decir es que él gasta cerca de $2,000,000 al mes en recibir terapias que incluyen transfusiones de sangre, que incluyen más de 130 diferentes suplementos y medicamentos. Incluyen metformina, Tiene incluyen 30 doctores rapamicina especializados en en un cada órgano. órgano. Además, él ha recibido terapia celular con células madre para diferentes partes de su cuerpo. Entonces, en teoría, él está probando cuál es el límite de utilizar todo lo que conocemos para vivir más, ¿no? Y ciertamente sus biomarcadores de salud se ven bien, ¿no? Es una persona que duerme bien, come bien, eh, y con toda esa atención y ese dinero, pues potencialmente está demostrando que sí tenemos la tecnología para alargar la vida. Habrá que ver cuánto vive en realidad, ¿no? Pero ahí hay pistas de que sí va a ser posible hacer cierto tipo de intervenciones, ¿no? Estas terapias combinadas que mencionas son no solamente combinaciones dentro de lo celular, sino lo celular con lo genómico y potencialmente también lo farmacoquímico. Correcto. Dijiste químico. Químico en este sentido es lo farmacológico. Sí, sí, sí. Ok, entonces ¿cómo se llaman estas combinaciones? O sea, vamos a ver si lo entendemos correctamente. Hay terapias que tienen que ver dentro de lo celular, que es utilizar primero stem cells, transfusión de plasma, exosomas. Y en otra mano, hay terapias génicas, que vamos a ver en el siguiente video, de reprogramación celular, los famosos factores Yamanaka, del japonés Yamanaka, RNA, inmunoterapia y CRISPR. La combinación de estos 7 elementos es lo que pudiese ayudar no solamente cuando alguien tiene 35, 40 años, sino cuando alguien ya está en los 80, 95 años. De hecho, especialmente en las poblaciones que ahora son más vulnerables, por ejemplo, personas mayores de 70 años, ahorita es un campo de oportunidad porque es donde se pueden probar ahora ya este tipo de intervenciones. Entonces sí, o sea, va a haber una combinación de intervenciones. De hecho, en la imagen que ven en la pantalla se enmarcan los cuadritos en rojo son las terapias celulares de las que estamos hablando y que se estima que podrían aumentar tu vida entre 15 a 20 años. Ya no hablamos mucho de los órganos artificiales, pero son las potenciales aplicaciones de las células madre. Pero si te das cuenta en esta imagen, podríamos predecir que si mezclas diferentes tecnologías y protocolos, pues sí, podríamos llegar sanos a los 100 años, ¿no? O sea, podrías llegar con toda tu capacidad cognitiva a casi al 100%, podrías todavía correr, o sea, algo que es ya difícil después de los 70 años, nadar, cargar a tu nieto cargar a tu bisnieto, ¿no? Imagínate esas posibilidades, que puedas otra vez hacer otra carrera, que puedas retirarte a los 95 años y que puedas seguir siendo productivo, ¿no? Yo creo que mm, hay que irnos con la idea de que no es que querramos vivir más gratuitamente, hay que irnos con la idea de que la calidad con la que podemos envejecer puede incrementarse exponencialmente, ¿no? Es decir, eh,
no vamos a llegar a los 70 años con diabetes, con hipertensión, con artritis, con una variedad de enfermedades de insuficiencia renal o cardíaca que van a aparecer a lo mejor ya que tengas después de los 100, ¿no? Entonces eso aumenta tu calidad de vida y eso va a hacer que también, inclusive económicamente, mantengas una riqueza generacional que puedes heredar, ¿no? Entonces tiene muchas ventajas, no nada más personales, sino inclusive a nivel de país, ¿no? Ujú. A nivel de país, eso va a acercar a las economías adelante y los bonos demográficos como los que tenemos en México de la gente joven puede durar más, ¿no? Ujú. Muchas gracias por haberse quedado con nosotros en este episodio. Hemos entendido cómo diferentes terapias de diferentes familias, estas tres familias, la farmacológica en el video anterior, en este video vimos las terapias celulares y quédese, dele clic al siguiente para entender cuáles son las terapias génicas. Platicaremos de la reprogramación celular, los factores Yamanaka, RNA, inmunoterapia y CRISPR. Quédese con nosotros.